En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, una vez más. Nuestra escuela de oración va avanzando. De seguro que ya son muchas las enseñanzas que han ido calando en nuestro corazón, los conocimientos que hemos ido adquiriendo, todo porque la gracia de Dios se derrama sobre cada uno de nosotros. Es un don de parte de Dios que podamos estar aquí reunidos para recibir la formación. Nos encontramos ya en la lección número 12. Hemos realizado todo un recorrido por el Antiguo Testamento. Y en el día de hoy vamos a pasar a un segundo bloque de nuestra escuela de oración. La lección número 12, de la cual vamos a hablar durante este tiempo, es Jesús modelo y maestro de oración. Jesús modelo y maestro de oración. Nos encontramos en el artículo número 2 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde hay un título que es En la plenitud de los tiempos. Primero veíamos la revelación de la oración en el Antiguo Testamento y ahora vamos a ver la revelación de la oración en la plenitud de los tiempos. La revelación de la oración tiene su plenitud en Jesucristo. Recordemos que, como dice el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, Jesucristo es la plenitud de la revelación. Es decir, que después de Jesucristo no debemos esperar ninguna otra revelación. De hecho, todas las revelaciones que vienen después de Jesucristo se llaman revelaciones privadas. Por ejemplo, las apariciones de la Santísima Virgen María, el mensaje que puede enviar el Señor a través de los santos. Todo esto se llaman revelaciones privadas. No suman a la revelación de Jesucristo, porque en Jesucristo está dada toda revelación. Sin embargo, todas estas revelaciones privadas, a pesar de que no incrementen la revelación que ya fue dada, sí nos ayudan a entender la revelación de Jesucristo de una manera más plena, de una manera más fácil para cada uno de nosotros. Esto ustedes lo pueden constatar en el Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Dei Verbum, en el artículo del 1 al 5. Allí el concilio habla acerca de las devociones privadas y la devoción pública, que es la revelación pública, que es la que realizó Jesucristo en la plenitud de los tiempos. Es desde Jesucristo que el mundo se encuentra en la plenitud del tiempo. En Jesucristo se han quitado cualquier tipo de cosas que nos impedían ver bien, y lo vamos a ver en este tema tan importante, Jesús modelo y maestro de oración. Vamos a tener a la base un texto bíblico tomado de Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios: por aquellos días se fue al monte a rezar y se pasó toda la noche orando a Dios. Este texto bíblico nos revela a un Jesús orante, a un Jesús que entra en relación con su Padre. Lo vamos a ir analizando a lo largo de esta lección número 12. Y también un texto del Magisterio de la Iglesia, tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2607.
dice: con su oración Jesús nos enseña a orar. El camino teologal de nuestra oración es su propia oración al Padre, pero el Evangelio nos entrega una enseñanza explícita de Jesús sobre la oración. Entonces vamos a ir analizando todo esto, cómo la Iglesia nos dice que con su oración Jesucristo nos enseña a orar. Ya lo vamos a ver más detenidamente. Es así que saquen papel y lápiz, sus libretas, para que tomemos apuntes, porque nos encontramos en una lección que es, por así decirlo, la más importante, porque vamos a hablar de Jesucristo como el maestro de la oración. Y vamos a ir entrando en esta dinámica que nos presenta la Iglesia, en esta escuela de oración. Tenemos que iniciar diciendo que el drama de la oración, que había iniciado con la caída de Adán y Eva, tiene su plenitud en Jesucristo. Recordemos que la oración inicia desde el Antiguo Testamento, desde la llamada de Dios que le hace al hombre después de que ha caído, con una pregunta: ¿dónde estás? Es Dios el que primerea al hombre e inicia un diálogo amoroso con él. Y la respuesta a ese ¿dónde estás? La va a dar el Hijo Jesucristo al Padre. Es Jesucristo el que dice: heme aquí, que estoy listo para hacer tu voluntad. Esa es la respuesta definitiva a la pregunta de Dios Padre al hombre caído, porque Jesucristo, encarnándose, viene a levantar a la humanidad caída y viene a entablar el diálogo con el Padre, el diálogo que se había perdido por causa del pecado. También acercándonos a Jesús para conocer de él su oración, es acercarnos como a la zarza ardiente. Es decir, que en este momento nos vamos a acercar al que es verdaderamente la zarza ardiente, es decir, a Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne, hecho hombre como cualquiera de nosotros, igual en toda nuestra naturaleza, menos en el pecado. Ese es Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Fue conveniente que Jesucristo se encarnara de María la Virgen para que nos enseñara a nosotros cuál es el modo correcto de orar. Aquí es donde la oración cristiana reviste su fundamento. Es aquí, en esta enseñanza que vamos a recibir, donde hunde las raíces toda la teología de la oración cristiana. Porque podemos hablar de oración cristiana en el momento en el cual nosotros podemos decir estamos orando de acuerdo a la oración que realizó Jesucristo como Dios y hombre, de acuerdo a las enseñanzas que Él nos dejó acerca de la oración. Desde ahí podemos hablar de oración cristiana, desde que Jesucristo se convierte en maestro, en modelo de oración para cada uno de nosotros. Él es la zarza ardiente. Recordemos que la zarza ardiente es del Antiguo Testamento, más exactamente del libro del Éxodo. Allí va Moisés, es pastor de ovejas, y ve en lo alto de la colina una llama que se acerca, la cual le atrae y de la cual sale una voz que le habla a él. Pero hay algo sorprendente, y es que la zarza arde pero no se consume. Era la presencia de Dios en medio del pueblo que le estaba hablando a Moisés y le da instrucciones de cómo liberar al pueblo. Pero ahora el nuevo Moisés es Jesucristo, la nueva zarza es Jesucristo. Es decir, que ya no hay intermediarios, sino que la revelación se nos ha dado plenamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, es decir, a través del mismo Dios. Entonces ya no hay un intermediario como tal, sino que es Dios mismo el que se nos revela a cada uno de nosotros. Por eso se dice que iniciar este tema es entrar en contacto con aquel que es en sí mismo la zarza ardiente, de la cual arde pero no se consume. Jesucristo nuestro Salvador, en el cual hemos puesto toda nuestra confianza y toda nuestra fe y la razón de ser de nuestra escuela de oración. Allí, en esa zarza ardiente, vemos toda su santidad.
Jesús se convierte primero para los judíos y después para los cristianos en el fundamento definitivo de la oración. Jesucristo es fundamento definitivo de la oración cristiana. Es más, desde la oración judía marca todo un giro trascendental en torno a la oración. Jesús revela al hombre la manera en la cual ha de relacionarse con Dios en la oración. Jesucristo nos enseña a cada uno de nosotros cómo es que debemos orar. Él es el ejemplo más claro de la necesidad de oración. También los evangelistas presentan a Jesús en diversos momentos como un hombre de profunda intimidad con el Padre. Por otro lado, en los momentos más importantes del ministerio de Jesús, Él ora al Padre. Movido por la fuerza del Espíritu, sube a la montaña a orar. En el momento del suplicio de la cruz, ora. Es decir, que la vida de Jesús fue una vida de constante oración y súplica. Todo el recorrido de Jesucristo por este mundo lo realizó a través de la oración. Encontramos a Jesucristo en diversos momentos en la Escritura orando, de los cuales vamos a hablar en un momento. Jesús no solo ora, Jesús enseña a orar. Por eso vamos a ver en este tema algunos momentos que nos revela la Escritura del Jesús orante, del Jesús que enseña a orar y del Jesús que escucha la oración. Es decir, que el acercamiento que vamos a realizar a través de este tema de nuestra escuela de oración lo vamos a hacer en tres momentos que son esenciales para aprender a orar. En nuestra escuela de oración este tema es trascendental. Primero vamos a contemplar a Jesús en oración, es decir, que vamos a ver con nuestros corazones quién es ese maestro de la vida interior, quién es Jesús de Nazaret, cómo ora, de qué manera lo hace, en qué momentos, en qué lugares. Es decir, vamos a contemplarlo, vamos a mirar a Jesús, porque a partir de una mirada contemplativa que hagamos de Jesús es que vamos a descubrir cómo debe ser nuestra oración. En segundo momento vamos a escucharlo. ¿Qué vamos a escuchar? Las enseñanzas claras, concisas que nos realiza Jesucristo acerca de la oración. Porque los discípulos, los apóstoles aprenden a orar viendo a Jesús, su ejemplo, su forma, su ser, lo que expresa, pero también escuchando su enseñanza. Y tercero, conociendo cómo escucha nuestras oraciones. Tres momentos en los cuales vamos a dialogar durante este tema. Entonces, empecemos con el primero. Contemplar a Jesús en oración. Lo pueden poner allí de subtítulo en sus libretas. Primero, contemplar a Jesús en oración. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2598, va a decir lo siguiente. El drama de la oración se nos revela plenamente en el Verbo que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. Recordemos que la oración es un evento dramático, porque inicia con la caída del hombre y Dios Padre que llama al hombre, porque se le está escondiendo, está avergonzado. Pero la revelación de ese drama se hace plenamente en Jesucristo, Verbo encarnado. Jesucristo que se hace uno con nosotros, se hace uno como nosotros y caminó en este mundo. También toda la oración que puede realizar un cristiano parte del ejemplo de la oración revelada y realizada por el mismo Maestro de Nazaret. Toda la oración que pueda hacer un cristiano va a ser adecuada, va a estar orientada de la forma correcta en la medida que la haga conforme a las enseñanzas de Jesucristo. Hemos de contemplarle a Él para así comprender el significado profundo de la oración cristiana. Lo primero es que Jesús era un judío practicante. Esta va a ser la primer clave para descubrir a Jesús el orante, Jesús que ora. Jesús era un judío practicante. ¿Por qué?
porque Jesús vivió como cualquier otro judío. Lo vamos a ver, nos lo enseña el catecismo. Jesucristo aprendió a orar de boca y de manos de su Santísima Madre, la Virgen María. Ya lo habíamos visto en la lección anterior. El maestro en oración de Jesús fue su Santísima Madre, la Virgen María. María pone a Jesucristo en sus brazos, lo recuesta en sus piernas y le empieza a enseñar la oración judía, es decir, los salmos. Jesucristo seguramente se sabía de memoria todo el Salterio, los 150 salmos, de los cuales estaban escritos en la Biblia de tradición judía. En la Biblia de ellos, allí se encontraba el libro de los Salmos, y la oración de los judíos se basaba principalmente en recitar los salmos. Jesús aprendió a orar en los ritmos y en los tiempos que manifestaba la oración para un judío. Por eso nos vamos a dar cuenta que Jesús, año tras año, como todo buen judío practicante, sube al templo para el tiempo de la Pascua. Por eso nos va a decir el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 49, que Jesucristo a la edad de 12 años se pierde en el templo porque la familia había subido a la Pascua. En esa época había subido y allí se pierde. Pero desde ese momento la Escritura nos va a revelar que Jesucristo se relaciona con Dios como lo hacen los judíos, pero ya empieza a dar muestras de lo que va a ser la oración cristiana, de la forma en la cual Él nos va a enseñar a orar a cada uno de nosotros. Y eso lo encontramos en ese pasaje de la Escritura, porque allí dice: yo debía estar en las cosas de mi Padre. Allí ya hay una relación más estrecha, es decir, que Jesús se comunica con Dios de una manera filial, es decir, como hijo. Y esto es muy importante. La oración de todo judío era una oración donde estaba el judío y se relacionaba con Dios, como Yahvé, como el Señor, como el Adonai. Pero Jesucristo, la novedad que trae es que se relaciona con Dios como su Padre. Y esto es importantísimo. La primera revelación que nos revela Jesucristo acerca de la oración es que con Dios debemos entrar en comunicación no como alguien ajeno, sino como alguien muy cercano, como nuestro Padre. Y a través de Jesucristo es que nosotros nos hacemos hijos de Dios. Somos hijos en el Hijo. A través de Jesucristo entramos en relación estrecha con Dios Padre. Algunos teólogos como Karl Rahner van a decir que si el hombre no hubiera caído, si el hombre no hubiera pecado, ante una pregunta que se hacen, ¿sería que Jesucristo hubiera venido al mundo? Si el hombre no hubiera pecado, ¿Jesucristo hubiera venido al mundo? Es una pregunta de teología, y este teólogo, Karl Rahner, va a decir que la revelación de Jesucristo, además de haber venido a salvar al hombre caído por el pecado, Él viene a manifestarnos a Dios como Padre. Es decir, que dentro de la misión salvífica de Cristo está el hecho de manifestarnos a Dios como un papá. Es decir, que si el hombre no hubiera caído, va a decir este teólogo que Jesucristo sí se hubiera encarnado para venir a decirnos que teníamos un Padre en el cielo y que ese Padre nos amaba profundamente a cada uno de nosotros. La novedad de la oración de todos los tiempos es esa, una relación de filialidad, Padre, de poder orar a Dios como Padre, no simplemente como Yahvé, como el Señor, sino como un papá. Segundo, Jesús todo lo realiza de esta forma. Primero lo discierne y prepara en la oración. Jesús todo cuanto hizo, primero lo discierne y lo prepara a través de la oración. El Evangelio de San Lucas va a subrayar esa acción que realiza el Espíritu Santo a través del ministerio de Jesús. Y el evangelista de San Lucas es el evangelio donde más alusiones hay acerca del Jesús orante, acerca de la oración.
Y nos va a decir que Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión. Antes de cualquier decisión importante, Jesús ora. Por ejemplo, Jesús ora antes de que el Padre dé testimonio de él en el bautismo. Pueden confrontar Lucas 3:21. Y antes de la transfiguración, Lucas 9:28. Antes de dar cumplimiento con su pasión al designio de amor del Padre. Antes de su pasión, Jesucristo ora en el huerto de los olivos. Lucas 22, 41, 44. Jesús ora también ante los momentos decisivos que van a comprometer la misión de los apóstoles. Es decir, que Jesucristo, antes de elegir a los 12, dice que subió al monte y oró, y luego llamó a los que él quiso. Eso lo podemos leer en Lucas 6:12. Antes de que Pedro lo confiese a él como el Cristo, como el Mesías, como el ungido, como el enviado del Padre, Jesucristo ora por Pedro. Lucas 9, 18, 20. Y para que él fuera el príncipe de los apóstoles, para que Pedro fuera esa roca firme, dice la palabra de Dios que Jesús intercede por Pedro para que no desfallezca ante la tentación. Lucas 22, 32. Es decir, que Jesucristo nos enseña que antes de tomar cualquier decisión importante, antes de hacer cualquier cosa importante en nuestras vidas, primero debemos orar. Y esto nos lo enseña no con palabras, esto nos lo ha enseñado con su ejemplo. De eso dan razón los evangelios, especialmente el Evangelio de San Lucas. La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide es una entrega, ponga mucho cuidado, humilde y confiada, de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. Es decir, que Jesucristo nos enseña aquí algo, y es cómo debemos de nosotros ponernos frente al Padre, frente a la oración. Primero, con una entrega humilde y confiada. Es decir, necesitamos entregarnos, pero de una manera humilde y confiada, sabiendo que aquello que estamos orando, aquello que estamos pidiendo, nuestro Padre del cielo nos lo va a conceder. Pero además de eso, algo muy importante, somete su voluntad humana al proyecto amoroso de su Padre. Aquí quisiera detenerme un momento para decir lo siguiente. Sabemos que Jesucristo tiene dos voluntades, la voluntad humana y la voluntad divina. Sin embargo, Jesucristo entiende que la voluntad humana, su voluntad humana, porque como es hombre como nosotros, también tiene una voluntad humana. Entonces sabe que esa voluntad humana, que muchas veces se quisiera negar al plan de Dios, debe someterla al designio amoroso del Padre, porque siempre el proyecto del Padre va a estar por encima de la voluntad humana. Muchas veces nosotros oramos y pedimos, pero no aceptamos la voluntad de Dios. Nosotros en la oración muchas veces queremos sobornar a Dios, queremos hacer que Dios cambie de proyecto, que cambie su voluntad. Y eso es imposible. Por eso cuando oramos muchas veces nuestra oración no es eficaz. Porque oramos creyendo que lo importante en la oración es que Dios haga mi voluntad. Pero Jesucristo nos revela que lo más importante en la oración es hacer que mi voluntad se someta a la voluntad de Dios. Ahí es cuando realmente aprendemos a orar. Cuando uno se encuentra con una persona que ora, pero ora confiada en Dios, sabiendo que pase lo que pase, Dios está respondiendo a su oración, aunque no le conceda aquello que le está pidiendo, esa es una persona de oración. Esa es una persona de fe. Pero cuando nosotros oramos de una manera egoísta, de una manera prepotente, y Dios tal vez no nos concede lo que nos estamos pidiendo en la oración, y nosotros renegamos de Él, ahí nuestra oración no es escuchada, porque nuestra oración no está buscando la voluntad de Dios. Nuestra oración ahí está buscando nuestra propia voluntad. ¿Y quién es más grande? ¿Quién sabe más? ¿Dios o nosotros? A veces nosotros le quisiéramos sugerir el plan a Dios. Dios, yo quiero que tú obres así y así y así en mi vida, en mi familia, en mis proyectos. Yo quiero que hagas esto. Sí, eso está bien. Que el querer cosas buenas para nosotros está bien. Pero mucho más
está mejor que sometamos todos nuestros planes a los planes de Dios. No hay nada más hermoso que cuando una persona se pone en oración y le dice: Señor, yo soy pecador, yo no soy sabio, yo no sé qué es lo que más me conviene, por eso vengo ante ti para que hagas tu voluntad en mi vida. Esa es una verdadera oración y nos lo enseña Jesús de Nazaret. Por otro lado, recordemos que los apóstoles son los que le dicen a Jesús en Lucas 11:1: Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y el Catecismo de la Iglesia Católica va a hacer una pregunta muy importante. ¿No es acaso al contemplar a su Maestro en oración cuando el discípulo de Cristo desea orar? Si nosotros no contemplamos a Jesucristo en la palabra, no contemplamos a Jesucristo en la Eucaristía, nunca vamos a tener hambre y sed de Dios. Si no lo contemplamos a Él cuando se expone en la custodia, si no lo buscamos a Él en la Escritura, muchos van a continuar diciendo: no, es que yo no siento deseos de orar. Yo sé que está bien y que es lo que un cristiano debería hacer, pero es que yo no quiero orar, yo no siento deseos de orar. ¿Sabe por qué nos pasa eso? Porque no hemos contemplado a Jesús. Cuando contemplamos al Jesús orante, cuando lo miramos a Él en la custodia, allí nace el deseo de entrar en comunicación con Dios, porque es mirando a Jesús como nosotros aprendemos a orar y como en nosotros nace el deseo de orar. Entonces puede aprender el maestro del maestro de oración, contemplándolo y escuchando al Hijo. Los hijos aprenden a orar al Padre. Qué importante es esto. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2601. Contemplando y escuchando al Hijo, los hijos aprenden a orar al Padre. Contemplándole y escuchándole es que vamos a aprender a orar. También Jesús busca lugares propicios para la oración. Entonces ahí entra la pregunta: ¿dónde oraba Jesús? Otra enseñanza que nos revela la Escritura cuando contemplamos a Jesús en la oración. ¿Dónde oraba? Y dice la palabra de Dios que Jesús se retiraba con gran frecuencia a lugares apartados, a lugares solitarios. Entonces el lugar de la oración, nos lo dice la palabra de Dios, el Catecismo de la Iglesia Católica, es en la soledad. ¿Dónde ora Jesús? En la soledad, en un lugar apartado del bullicio, apartado de todo aquello que pudiera distraerlo en la oración. Ora en la montaña, con preferencia durante la noche. Entonces, ¿dónde ora Jesús? Jesús ora en lugares apartados, silenciosos. ¿Cuándo? En horas de la noche. La hora favorita de oración de Jesús es la noche. ¿Por qué la noche? Porque es que la noche tiene un sentido místico. Los monjes han descubierto esto y por eso muchos realizan su oración en las horas de la noche. La noche tiene un contacto muy estrecho con Dios. La noche es especial para orar. Por eso Jesucristo buscaba la noche. Para eso pueden leer Marcos 1:35, también Marcos 6:46 y Lucas 5:16. Pueden leer esos textos bíblicos y se van a dar cuenta que Jesucristo oraba en soledad, oraba en lo secreto, oraba en la noche. Y allí Jesucristo hace algo muy grande, y es que cuando Él se va a orar, ora por los hombres, ora por aquellos que está salvando. La salvación no se realiza solamente en el momento en el que Cristo muere en la cruz. Ese es el culmen de la salvación, pero Jesucristo empieza a salvarnos desde el mismo momento en el cual se encarna. ¿Cuándo inicia la salvación? Cuando Él se encarna. Ahí inició la salvación del hombre. Jesucristo nos salva cuando predica. No creamos que Jesucristo solo nos salvó cuando se clavó en la cruz, cuando fue allí traspasado por la lanza. No, Jesucristo nos salva a través de sus actos, a través de sus palabras, cuando da una palabra de aliento a los hombres, cuando les anuncia el reino, cuando nos dice que nos va a preparar una casa junto a Él en el Padre. En todos esos momentos Jesucristo nos está salvando.
pero en la cruz es el momento definitivo de la salvación. Entonces, cuando Jesucristo sube a la montaña a orar, ora porque nos está salvando. La oración salva. Jesucristo nos salva a través de sus palabras, sus gestos, sus acciones, pero también nos salva a través de su súplica, de su oración. Sus palabras y sus obras aparecen entonces como manifestación visible de su oración en lo secreto. Jesucristo primero ora y después actúa. Es decir, que cuando Jesucristo está actuando es porque primero se ha preparado en oración. Cuando Jesucristo iba a sanar enfermos, primero se ha preparado en oración. Cuando Jesucristo sube a la montaña porque va a predicar, es porque primero se ha preparado en oración. Es decir, que Jesús nos enseña que todo cuanto hagamos hemos de prepararlo primero en la oración. ¿Cómo oraba Jesús? Otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Cómo oraba Jesús? A eso nos da respuesta el Catecismo también en el numeral 2603. Es de suma importancia que nosotros conozcamos la manera en la cual Jesús oraba. Dice el Evangelio que Jesús oraba en alabanza y en acción de gracias. Alababa al Padre y le daba gracias. Así era la oración de Jesucristo. ¿Cómo oraba Jesús? En acción de gracias y en alabanza. Yo les decía en alguna ocasión que a veces nuestra oración es una quejabanza, porque todo lo que hacemos cuando estamos orando es quejándonos. Ay, Señor, tengo este problema. Ay, Señor, tengo esta dificultad. Pero Jesucristo nos va a enseñar que el modo correcto de orar es primero alabar y darle gracias a Dios. Yo te pregunto, ¿cómo inicias tu oración? Tu oración sí se inicia primero alabando, glorificando, dándole gracias a Dios, o tu oración es tal vez esa queja constante. Señor, tengo este problema. Señor, tengo esta dificultad. Y nos quedamos solamente en las quejas, pero se nos olvida alabar a Dios. Dice el Evangelio en Mateo 11:25 lo siguiente. Orando, Jesús en oración dice lo siguiente: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a gente sencilla. También Jesús en Juan 11:41, cuando ora por Lázaro, su amigo que está muerto, va a decirle al Señor en la oración, al Padre: Yo te doy gracias, Padre, por haberme escuchado. Es decir, que Jesús anticipa la gracia desde antes de recibirla. A veces nosotros no realizamos oración de acción de gracias sino después de recibir, después de que nuestros ojos ven, ay, ahora sí voy a darle gracias a Dios porque me cumplió, porque me hizo el milagrito, como dicen muchos. Pero no, Jesús nos enseña que debemos de dar gracias antes de que nuestros ojos estén viendo, porque el hecho de dar gracias antes de ver el milagro ya realizado, antes de ver aquella cosa que le estamos pidiendo a Dios ya realizada, es un acto de una fe, porque es una oración que la realiza aquel que está confiado en que aquello que le va a pedir al Señor, Él ya se lo ha concedido, porque Dios ya sabe qué es lo que necesitamos. Lo que nosotros hacemos con la oración es darle gracias, alabarlo porque ya hemos recibido. Lógicamente que a través de esa acción de gracias, pues ya también está ahí la petición, porque Dios sabe que nos acercamos a darle gracias porque le queremos pedir algo. Entonces es aprender de Jesús que toda oración la debemos de realizar primero en acción de gracias, en alabanza. Qué importante saber esto, porque si Jesús lo hacía, nosotros también lo debemos hacer. Qué mejor que aprender del Maestro a orar en alabanza, en acción de gracias. Dice el numeral 2604 del Catecismo de la Iglesia Católica que la acción de gracias precede al acontecimiento. Antes del milagro viene la acción de gracias. Lo que implica que el Padre escucha siempre su súplica. Da gracias porque Él sabe que su Padre siempre lo escucha. Y Jesús añade también: Yo sabía bien que tú siempre me escuchas. Dentro de esa oración que realiza por Lázaro, primero le da gracias, después le dice: Yo ya sabía que tú me escuchabas. Qué importante, qué bonito es esto. La oración confiada, sabiendo que Dios ya nos ha escuchado. Esa es la oración de filiación, de confianza, de intimidad. Porque es que eso es lo que nos enseña Jesús. Cuando entremos en oración, dirijámonos a Dios como papá. Porque uno con el papá, uno le habla con confianza. Uno sabe que lo que le va a pedir, Él se lo da.
Jesucristo lo dice en el Evangelio. ¿O acaso qué padre, cuando su hijo le pide un pedazo de pescado, le da una serpiente? O cuando le pide pan, le da una piedra. ¿Qué padre hace eso en este mundo? Hay que nos está enseñando que si nuestros padres terrenos, que son malos, saben dar cosas buenas a los hijos, cuanto más nuestro Padre del cielo nos dará el Espíritu Santo cuando se lo pidamos, y nos dará todo aquello que le pidamos, porque es un Padre de amor, es un Padre de bondad. Él no nos niega lo que sabe que es conveniente para nosotros. ¿Qué es lo que Dios no nos da? Aquello que nosotros pedimos que no nos conviene para la salvación. A veces le podemos pedir a Dios una casa inmensa, riquezas, pero resulta que Dios sabe que si Él nos da riqueza a nosotros nos podemos perder. Entonces, ¿qué hace Dios? No, eso todavía no estás preparado. Entonces Dios es el que sabe en qué momento nos da las cosas, porque todo lo que nos da Dios va en concordancia con la salvación eterna de nosotros. Él no nos daría nunca algo que nos va a llevar por el camino de la perdición. Por eso es que a veces pedimos y no recibimos, porque pedimos cosas que no están en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo importante? Que aprendamos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Uy, ¿cómo es eso? Eso es muy complicado, ¿no? Es importante aprender de Jesús. Él siempre sometía su voluntad humana a la voluntad divina. Cuando descubramos eso en la oración, nuestra oración va a dar un salto tremendo, un giro de 360 grados. Pero mientras queramos que sea Dios el que nosotros seamos los que decidamos qué es lo que necesitamos y qué es lo más importante para nosotros, y no Dios, que es el que nos conoce realmente, vamos a estar equivocados y vamos a orar muchas formas de una manera inadecuada que no va a tener fruto en nuestra oración. Por eso es importante ver qué es lo que nos enseña Jesucristo. También, entonces, así, apoyada en la acción de gracias, la oración de Jesús nos revela cómo pedir. Antes de que lo pedido sea otorgado, debemos dar gracias a Dios. Siempre iniciar dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo descubre que el dador es más precioso que el don otorgado. Es decir, porque Dios es realmente el tesoro. El dador es más precioso que el don otorgado. A veces pedimos los dones del Espíritu Santo, pero no pedimos al dador de los dones. A veces queremos quedarnos con lo que nos puede dar, pero no nos queremos quedar con Él realmente. Entonces, por eso más importante que pedir los dones del Espíritu Santo es pedir al Espíritu Santo mismo. Porque cuando Él venga a nuestro corazón, los dones, los carismas se van a dar por añadidura. Lo importante es primero buscar a Dios y todo lo demás se nos da por añadidura. Lo dice Jesús en su palabra. En Mateo 6, 21 y 33. Mateo 6, 21 y 33 va a decir: primero preocúpense por el reino y todo lo demás se da por añadidura. A veces nos pasa que primero nos preocupamos por la añadidura y ahí sí luego por el reino. ¿Qué quiere decir esto? Que primero buscamos la casa, que mi suegro, mi hermano se sane de la enfermedad, o que a mí se me quite esta dolencia, o que mi hijo deje las drogas. Primero la añadidura y luego me acuerdo de la salvación. ¿Qué es más importante? ¿La salvación del suegro o su sanación física? ¿Qué es más importante? Entonces, ¿qué es lo que debemos de pedir en la oración? Primero la salvación y luego el milagro, que se dé por añadidura. Vamos primero a lo esencial. Jesús en su oración se somete totalmente a la voluntad del Padre. Y las 7 palabras de Jesús en la cruz son muestra de su oración de filiación. Filiación, la relación estrecha con su Padre. Por eso va a decir, desde antes de la pasión: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es que Jesús nos enseña cómo debemos orar. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta leer la palabra, si no sabríamos orar, porque mirando a Jesús aprendemos a orar. Sino también hasta en sus últimas palabras en la cruz, donde orar y entregarse es una sola cosa. Si tú te quieres entregar a Dios completamente, no puedes prescindir de la oración. Siempre que una persona quiera entregar a Dios, ha de orar mucho, porque orar y entregarse es una sola cosa. ¿Cuáles son las palabras de Jesús en la cruz? Pura oración. Por ejemplo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Tengo sed. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, todo lo que hace Jesús es oración. Y algo importante, hasta el grito que metió Jesús en la cruz antes de expirar es una oración, es una súplica. ¿Por qué? Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica de una manera excepcional en el numeral 2606. Todas las angustias de la humanidad de todos los tiempos, esclava del pecado y de la muerte, todas las súplicas y las intercesiones de la historia de la salvación están recogidas en ese grito del Verbo encarnado. Todo el lamento, toda la oración, toda la súplica, toda la intercesión de todos los tiempos, de todas las épocas, Jesucristo la recoge en ese último grito que da antes de expirar. Allí está recogido la voz, el lamento del pueblo, y ese grito fue escuchado por el Padre. Por eso estamos aquí y hemos de dar gracias a Dios porque Él nos ha salvado a cada uno de nosotros. Nos salvó desde el mismo momento en el cual se encarnó hasta el momento en el cual murió en la cruz por cada uno de nosotros. En ese grito, en ese dolor, en ese lamento está recogida tu oración, está recogida mi oración. Tu dolor y mi dolor están recogidos en el grito que Cristo lanza en la cruz. Un grito que el Padre escuchó inmediatamente. Y recordemos que cuando Jesucristo ora, nos está poniendo a todos nosotros en oración. Jesús es el hombre de la contemplación, del silencio, de la soledad, de un permanecer constantemente con el Padre. Muchos solamente se fijan en el Jesús que predicaba, que recorría todos los pueblos y ciudades para llevar la buena nueva, que sanaba, que liberaba. Pero óigalo bien, pero son pocos los que se fijan en el hecho de que toda la fuerza evangelizadora de Él la sacaba del profundo y continuo diálogo con Dios. Muchos nos quedamos aterrados de ver cómo Jesucristo multiplicaba los panes, de ver cómo Jesucristo sanaba a la mujer hemorroísa solamente con tocarle el borde de su manto. Muchos veíamos cómo la predicación de Jesús, todos quedaban estupefactos al escucharla, pero pocos nos detenemos a mirar, a contemplar qué hay detrás de ese ministerio público de Jesús. Una vida de profunda intimidad con el Padre, de relación estrecha con Dios a través de la oración. Ahora pasamos al segundo punto. Recordemos, primero, contemplar a Jesús en la oración. Hemos hecho un recorrido muy rápido. Para esto daría para mucho tiempo. Agotar todo lo que nos dice la Escritura acerca de Jesús en la oración. No somos capaces, ni en toda la escuela de oración. Sin embargo, ya hemos dado una primera mirada. Ver a Jesús en oración. Cómo oraba, cuándo oraba, cómo lo hacía. Ya nos lo ha enseñado, contemplándolo a Él. Pero ahora vamos a hacer el segundo paso. Escuchar a Jesús que nos enseña a orar. El Jesús que nos enseña a orar de una manera explícita a través de sus palabras. Cuando Él predica es de manera explícita. Cuando Él está orando en intimidad y los apóstoles lo ven, los discípulos lo miran, es de manera implícita. Es decir, que ahora vamos a entrar en el segundo punto. Es que escuchar a Jesús que nos enseña a orar. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2607. Con su oración, Jesús nos enseña a orar. Sin embargo, es a través de palabras explícitas que nos han dejado los evangelistas como aprendemos también el arte de la oración. Jesús se comporta como un pedagogo. Recordemos la palabra pedagogo, es decir, como el que le enseña a los niños. Pedagogía es la enseñanza a los niños, a los infantes. Entonces Jesús se comporta como un pedagogo con nosotros, claro, porque es que nosotros somos unos niños. Nosotros no sabemos cómo relacionarnos con nuestro Papá del cielo. Y Jesús nos viene a enseñar cómo tenemos que entrar en la oración. Eso es lo que vamos a mirar en este segundo punto. Numeral 2608 del Catecismo. Ya en el Sermón de la Montaña, Jesús insiste en la conversión del corazón,
La reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar. Lo primero es que Jesús nos insiste sobre la conversión del corazón. Ya teníamos una lección completa, la cual ustedes pueden ver, que ustedes ya la han visto, muchos de ustedes, tal vez algunos no, sobre Elías, los profetas y la conversión del corazón. ¿Recuerdan? Donde se nos enseñaba que antes de orar debíamos de tener una conversión de nuestro corazón. Pues Jesús, como el máximo de los profetas, nos viene a hablar de eso. Y nos viene a hablar de una manera muy concreta. La primera es que antes de que nosotros debamos entrar en oración, tenemos que reconciliarnos con el hermano. Qué importante es primero pedir perdón a nuestro hermano cuando lo hemos ofendido, antes de ir a presentar nuestra oración ante Dios. Muchas veces nosotros no sabemos esto, nos pasamos esa página por alto. Entonces, soy una persona de mucha Eucaristía, de mucho rosario, de muchas oraciones, grupos de oraciones, muchas cosas en la oración. Pero resultó que tengo una deuda con un hermano. Tuve una discusión con un hermano y todavía no he sido capaz de perdonarle. ¿Cómo voy a entrar en relación con Dios si primero no me he reconciliado con mi hermano? Es algo que Jesús nos enseña. Primero, deja allí tu ofrenda. Ve y reconcíliate con tu hermano. Y luego ahí sí ven a poner tu ofrenda delante del altar. Solo así tu ofrenda va a ser agradable ante Dios. Otra cosa, el amor a los enemigos y la oración por los perseguidores. Jesucristo nos lleva a una nueva dimensión de la oración. Él nos enseña que no debemos orar solamente por los que nos hacen el bien. No debemos bendecir solamente a quienes nos bendicen, sino que debemos de bendecir a quienes nos maldicen. Debemos orar por quienes nos persiguen, por quienes nos hacen daño. Ay, Padre, es que yo no sé qué hacer con esa persona que me hace tanto daño, tanto mal. No sabe, lea el Evangelio le va a decir, Jesucristo te va a decir, ora por él, ora por esa persona que te hace mal. Allí habrá una verdadera transformación. Con odiar no te vas a ganar nada. El odio es tomarte un veneno pensando en que se va a morir el otro. No, eres tú el que te estás intoxicando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la oración? Orar por el enemigo. Doblar rodilla por aquel que nos hace daño. Allí va a haber transformación y eso es propio del cristiano, orar por el que le persigue. Otra enseñanza de Jesús, orar en lo secreto. Entonces, no estar como diciendo es que yo soy el más orante, yo soy el mejor de la casa, o sea, creyéndonos los mejores, no. En lo secreto, en lo secreto. Cierra la puerta de tu habitación y entra, que Dios que está en lo secreto te escuchará. Es decir, humildad al momento de orar. También no gastar muchas palabras. El hecho de no gastar muchas palabras se refiere a que muchas veces es Señor, 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 ayúdame con esto y con esto. Pero no hay conversión del corazón. Es importante usar palabras al momento de orar. Pero más importante que las palabras es cómo tengo mi corazón antes de ponerme en oración. Perdonar desde el fondo del corazón al orar. También la pureza del corazón y la búsqueda del reino. Primero el reino y luego lo demás por añadidura. Esta conversión se centra totalmente en el Padre. Es lo propio de un hijo. Un hijo que se convierte de corazón para luego acercarse a su papá. Ahí sí a pedirle, pero primero preparar el corazón. A veces nosotros queremos primero que se nos dé aquello que estamos pidiendo y ya ahí sí después miramos si nos convertimos o no. En la oración no es así. En la oración, para que sea escuchada, primero conversión del corazón y luego ir a presentar nuestra ofrenda. Otra enseñanza de Jesús muy importante, la fe necesaria para ser escuchados en la oración. La fe es imprescindible al momento de orar. Si tú vas a orar pero estás dudando, esa oración no va a ser escuchada. Dice el apóstol Santiago, piden y no reciben. ¿Por qué? Porque lo hacen mal. Porque cuando vas a orar, ya estás dudando de que vas a recibir. No, la fe debe ir por delante. Decidido hacia el corazón a convertirse, aprende a orar en la fe. Aquel que tiene un corazón convertido es aquel que puede orar en fe. Del mismo modo que Jesús ora al Padre y le da gracias antes de recibir sus dones, nos enseña esta audacia filial. Escúchelo muy bien, esto es importantísimo. Marcos 11:24. Todo cuanto pidáis en la oración,
creed que ya lo habéis recibido. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido. Es decir, que internamente, cuando vamos a pedir algo, ya en el corazón tenemos que estar afirmando que el milagro lo hemos recibido, porque esa es la audacia filial. Es decir, el sentirnos hijos de Dios nos lleva a tener una confianza total en Él. Esa es lo que nos enseña Jesús. Tal es la fuerza de la oración, porque todo es posible para el que cree. Va a decir Jesús en Marcos 9:23. Todo es posible para el que cree. Entonces, de ese modo, la fe es fundamento de la oración. ¿Tenemos que tener una fe muy grande para orar? No necesitamos tener una fe muy grande. Basta con que tengamos fe, así sea del tamaño de un grano de mostaza. Con que tu fe sea de este tamaño, pequeñita, eso es suficiente, dice Jesús, para que le digas a esta colina, muévete y lánzate al mar. El tamaño de un grano de mostaza. Ustedes han visto un grano de mostaza, es chiquitico, nos han hablado mucho en las predicaciones, en las homilías. Ese evangelio donde nos habla de la fe, del tamaño de un grano, pequeñito. Uno lo pone entre los dedos y se le pierde fácilmente. Y Jesús nos dice, basta con que tengas ese poquitico de fe. También tenemos que aprender a decirle al Señor, como aquel hombre del evangelio, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Hay que hacer de la fe una oración, pedir la fe todos los días antes de orar. Si tú vas a orar y estás dudoso, ¿será que sí lo vas a recibir? Empieza pidiendo la fe. Después de que se active tu fe, todo es posible para el que cree. Qué importante es esa enseñanza de Jesús. La fe primero, antes de abrir los labios, tener la convicción de que Dios nos va a conceder aquello que le estamos pidiendo. Audacia filial. Confianza total en que Dios va a responder a nuestra súplica, a nuestra oración. Eso se llama la fe carismática. Y la fe carismática es tan hermosa que Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, fundador de los Siervos del Espíritu Santo, él realizó durante muchos años lo que es el Congreso Latinoamericano de Sacerdotes, que congregó a más de 450 sacerdotes de todo el continente latinoamericano en La Ceja, y ofrecía un retiro espiritual para sacerdotes. Eso terminaba un jueves con una misa campal en el Parque de La Ceja, con más de 15,000 personas allí presentes, donde se iba a hacer una misa carismática, que hasta el día de hoy todavía se realiza en el mes de agosto como culmen de ese retiro latinoamericano que todavía los siervos conservan. Se dice que en algún congreso de esos iba a empezar la Eucaristía, la misa al parque, y se cerró el cielo, empezaban a caer gotas gigantes, y Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo estaba ya preparándose para presidir esa Eucaristía donde esperaban más de 15,000 personas, y alguien se le acercó y le dijo, Monseñor, se va a venir un aguacero tremendo, ¿qué hacemos? Y Monseñor salió a la calle, miró el cielo y le dijo, Señor, te pido que abras las nubes. Y dicen que pasó un minuto y las nubes se abrieron. La fe, hermanos, importantísima al momento de orar. También Jesús nos enseña que la oración debe ser vigilante. ¿Por qué? Porque es que nosotros necesitamos estar preparados en todo momento. La oración no solamente la debemos de realizar cuando estamos pasando por un problema, por una dificultad, no. La oración la debemos realizar de manera vigilante. Un vigilante, alguien que guarda una ciudad, que se sube en lo alto para vigilar. Él no está allí que porque el enemigo ya está abajo, no. Está allí porque está pendiente, porque en cualquier momento puede venir el enemigo. Asimismo debe ser la oración. La oración no es solamente cuando ya vemos al enemigo encima, cuando ya el problema está encima, no. La oración debe ser desde mucho antes. La oración debe ser desde siempre, de todos los días. No nos acostumbremos a orar solamente cuando las cosas vayan mal. La oración debe llevarnos, y esta escuela de oración debe llevarnos a orar todos los días. Llueve, truene, relampaguee, salga el sol, hayan bendiciones, no hayan muchas bendiciones, o de pronto pasemos por un momento de calamidad doméstica, cualquier situación. Esta escuela de oración nos debe llevar a que oremos en todo momento, en todo lugar.
Recordemos lo que nos dice el Padre de la Iglesia. Hemos de acordarnos de Dios con más frecuencia de la que respiramos. San Basilio nos deja esa enseñanza. Es decir, que hemos de estar constantemente en oración, y eso lo enseña Jesús. En comunión con su Maestro, la oración de los discípulos es un combate, y velando en la oración es como no se cae en la tentación. Que caemos mucho en la tentación, pues tenemos que orar más. Jesús dijo, ese tipo de espíritus solamente se van con ayuno y oración, es decir, con vigilancia, un combate constante, ahí, todos los días. ¿Cómo logró Santa Mónica la conversión de su esposo, que era un borrachín y que le pegaba siempre que la veía? ¿Cómo logró la conversión de San Agustín, que era un perverso que conoció el mundo en todas sus facetas? Con 30 años de oración, mis queridos hermanos. 30 años orando constantemente para lograr la conversión. Pero Santa Mónica no sabía que su hijo, que era el más pecador de todos, ella solamente pedía que su hijo se convirtiera, que se salvara, pero nunca creyó que el fruto de sus lágrimas iba a ser un gran padre de la iglesia, de los más importantes, de las columnas firmes de la iglesia, San Agustín. Santa Mónica nunca se imaginó. Y al cabo de 30 años de lamentos, de oración todos los días, logró la conversión. Y ustedes, madres, muchas veces se preocupan porque llevan un año orando por sus hijos. Algunas dicen, yo llevo 5 años, y desesperadas. No. La oración debe ser constante, porque Dios es el que sabe en qué momento nos da la bendición. Como Santa Mónica, pueden pasar años, décadas, pero nuestra oración debe ser perseverante. Eso nos lo enseña Jesús, y Santa Mónica lo conoció muy bien porque lo aplicó y logró la conversión de su esposo y la conversión de su hijo, que se convirtió en padre de la iglesia, en un santo, en el obispo de Hipona. Qué importante la oración perseverante. También acerca de esta enseñanza de la oración se encuentran las grandes parábolas sobre la oración. Nos las enseña San Lucas. Estas les van a quedar de tareas a ustedes para leerlas luego en sus casas. Las grandes parábolas sobre la oración. Son 3. La primera, la del amigo inoportuno. Allí Jesús nos expresa a través de las parábolas cómo debe ser nuestra oración y nos deja enseñanzas grandísimas para orar. Ustedes la pueden leer en Lucas 11, del 5 al 13. Lucas 11, del 5 al 13. ¿A qué nos invita esta parábola? A una oración insistente, a una oración constante, a una oración que no se canse, que porque usted hoy oró y creyó que ya mañana iba a recibir el milagro. No, es una oración constante. ¿Cuándo usted debe parar de orar? Nunca. En líneas generales, nunca. Y esto nos lo enseña esa parábola del amigo inoportuno. Porque dice Jesús, llamad y se os abrirá. Al que ora así, el Padre del cielo le dará todo lo que necesite, y sobre todo el Espíritu Santo, que contiene todos los dones. Qué importante es pedir al Espíritu Santo. La segunda parábola, la viuda inoportuna. Ustedes la pueden leer en Lucas 18, del 1 al 8. Recuerde que estas 3 parábolas le queda como tarea para que ustedes las lean. La viuda inoportuna, Lucas 18, del 1 al 8. Está centrada en una de las cualidades de la oración. Es necesario orar siempre sin cansarse, con la paciencia de la fe. Tener paciencia en la oración es una cualidad importantísima. Los santos han logrado esa paciencia en la oración, pero esa paciencia es fruto de la fe, porque saben que deben esperar en Dios, porque Él nunca los va a defraudar. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe sobre la tierra. Así concluye esa parábola de la viuda inoportuna. La tercera parábola, el fariseo y el publicano. Lucas 18, versículos del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Se refiere sobre todo a la humildad que debemos de tener en la oración. El corazón que ora debe ser un corazón humilde. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Esa era la oración ¿de quién? ¿Del fariseo o del publicano? Era la oración del publicano. Solamente se daba golpes de pecho. Piedad de mí, Señor, que soy un pecador. La iglesia no cesa de hacer suya esta oración con el Kyrie eleison,
es decir, Señor, ten piedad. Todas las Eucaristías siempre van a tener al inicio el Señor, ten piedad. Primero hemos de considerarnos pecadores para luego entrar en contacto con Dios. Eso nos lo enseña Jesús en esa parábola. Jesús nos va a enseñar algo muy importante acerca de la oración. La novedad que trae Jesús acerca de la oración, la primera, ¿cuál es? La de filiación, es decir, orar a Dios como nuestro Padre, como nuestro Papá. Pero aparte de esa gran novedad que nos trae Jesús en la oración, otra es que todo lo que pidamos lo debemos hacer en su nombre. Primera novedad, orar a Dios como Padre, es decir, sintiéndonos verdaderamente hijos de Dios, lo cual nos lleva a orar con confianza, con fe, con entrega bondadosa, con confianza total en nuestro Papá. Pero también aparte de eso, nos enseña que siempre debemos orar pidiendo en su nombre, porque dice Él en su palabra, yo os concederé todo lo que pidáis en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Importante pedir en el nombre de Jesús. A veces realizamos oraciones en nombre de Cristo, bueno, todos los títulos que le tenemos a Jesús, pero nombre solo hay uno, Jesús. Pidamos en nombre de Jesús, pidamos en nombre de Él. En nombre de Jesús todo se nos dará. En el nombre de Jesús estamos aquí. En el nombre de Jesús tú tienes vida. El nombre de Jesús es el que nos salva a cada uno de nosotros y a través del nombre de Jesús Él mismo promete conceder todo aquello que pidamos. La otra novedad traída por Jesucristo es la de orar en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo. Eso lo dice el Catecismo numeral 2615. En el Espíritu Santo la oración cristiana es comunión de amor con el Padre, no solamente por medio de Cristo, sino también en Él. Es decir, que nosotros entramos en comunión con nuestro Padre, no solamente a través de Jesucristo, sino también a través del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos orar? ¿Al Espíritu Santo o a Jesucristo? Los dos son Dios, son personas de la Trinidad. Solamente que nosotros, nuestra oración debe ser trinitaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que Jesucristo nos reveló? Primero, considerando a Dios como Padre, es decir, ahí tenemos la primera persona de la Trinidad. Luego, orando en su nombre, es decir, a Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y tercero, orando en el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. En conclusión, ¿cómo debe ser nuestra oración? Nuestra oración debe ser trinitaria. Y esto no lo sabían los judíos. Esto no lo sabía el rey David. Esto no lo sabía Elías, no lo sabía Moisés. No, esto nos lo revela Jesucristo, que es el culmen de la revelación. Es decir, que lo que Jesucristo nos viene a traer es la revelación de una oración en Trinidad, una oración trinitaria. Es la máxima enseñanza de Jesucristo. Esa es la síntesis de cuál es la enseñanza de Jesús, aparte de todo lo otro que hemos dicho. Pero la gran revelación es que tenemos un Padre, que debemos orar en nombre de Jesús, movidos por la fuerza del Santo Espíritu de Dios. Y por último, tercer punto, ya corto, porque ya hemos agotado el tiempo. El tercer punto es conocer cómo Jesús escucha la oración. Primero lo hemos contemplado, luego lo hemos escuchado, sus enseñanzas, y ahora vamos a conocer cómo es que Él escucha la oración. Finalmente, los evangelios nos revelan cómo es que Jesús escucha la oración de un corazón humilde y lleno de fe. Escucha la oración de la mujer hemorroísa. Marcos 5:28. Escucha la oración de Jairo. Marcos 5:36. Escucha la oración del ciego Bartimeo. Mateo 9:27. Escuchó la oración de cientos de personas en el Evangelio. A todos los que se acercaron a Él de manera humilde y confiada, a todos los escuchó. Como en el caso de la mujer cananea, que lo pueden leer en Mateo 9:27. Pero algo importantísimo dentro de Jesús que escucha la oración es Marcos 10:48. Cuando aquel hombre del Evangelio se acerca y le dice: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Esta oración es importante porque ha sido recogida por la tradición de la Iglesia en algo que se conoce como la oración de Jesús.
¿Cuál es la oración de Jesús? La que uno constantemente debe hacer. Es una oración, es una ejaculatoria que debe penetrar en nuestro corazón y la debemos de tener muy grabada, porque es una fórmula de oración muy pequeña, pero muy efectiva. La oración de Jesús es la siguiente: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Que usted constantemente la repita en todo su día. Así usted se puede convertir en un orante asiduo. Entre más recuerde el nombre de Dios, más va a estar en comunicación con Él, en comunión con Él, y más bendiciones va a traer sobre su vida. Y tan fácil: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. El Señor Jesús escucha la oración sanando enfermedades o perdonando pecados. Jesús siempre responde a la plegaria del que le suplica con fe y le va a decir: vete en paz, tu fe te ha salvado. Esa siempre es la respuesta de Jesús cuando nosotros le pedimos algo a Él. Jesús siempre nos escucha a cada uno de nosotros. Si Jesús siempre nos escucha, no perdamos oportunidad para pedir, no perdamos oportunidad para orar. Oremos confiados, porque Jesús siempre va a escuchar nuestra oración, siempre que acudamos a Él con un corazón manso, humilde, contrito, con un corazón que realmente lo reconozca a Él como Salvador. San Agustín va a recoger admirablemente las 3 dimensiones de la oración de Jesús. Y es lo siguiente: ora por nosotros como sacerdote nuestro. Ora en nosotros como nuestra cabeza. A Él se dirige nuestra oración como a Dios nuestro. Reconozcamos por tanto en Él nuestras voces y la voz de Él en nosotros. Ora por nosotros como sacerdote. Ora en nosotros como cabeza. Y a Él se dirige nuestra oración como a nuestro Dios. Ahí se recogen las 3 dimensiones de la oración cristiana. Finalmente, tarea, después de este tema que hemos visto que tiene tanta riqueza espiritual para cada uno de nosotros, sobre el cual hemos de volver una y otra vez, vamos a hacer una reflexión que nos va a ayudar a profundizar. Anote allí en su libreta. Pregunta: ¿cómo oró Jesús? Para que usted haga un repaso. ¿Cómo oró Jesús? Segunda: ¿por qué oró Jesús? ¿Por qué? ¿Cuáles eran las razones por las cuales oraba Jesús? Tercero: ¿dónde oró Jesús? ¿Dónde oró Jesús? Y por último, ¿qué disposiciones enseña Jesús al momento de orar? ¿Qué disposiciones enseña Jesús al momento de orar? Esas preguntitas le quedan a usted para la reflexión personal. Démosle la gloria a Dios en este momento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús nos enseñe a cada uno de nosotros cuál es el modo correcto de orar. Bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos.